Hola, buenos días a todos y a todas. Voy a hacer un primer vídeo de una serie consagrada a la idea de lo divino en la Siria natural, la Siria histórica neolítica y de la edad de los metales, cobre, bronce y hierro. Es decir, un vídeo sobre teología y sobre cosmología. Y bueno, espero que os aporte algo que no sepáis. Los sirios primitivos, ¿en qué vieron lo sacro? ¿En qué vieron Dios, lo divino? En el cielo y en el sol. No en el cielo y en el sol como dos entidades separadas, sino que en su cosmología el sol no es un cuerpo celeste que está en el cielo, sino que cielo y sol conforman una unidad, están fundidos. Es decir, la primera representación pictográfica de Dios es una estrella de 8 puntas, muy probablemente simbolizando el sol, así como aparece representada en la cerámica de Ain Gaza, en la actual Jordania. Y de alguna manera, pues, bueno, está consustanciada con el cielo, con An. Se le llama An. Este pictograma primigenio, la estrella solar, significa indistintamente cielo, cielo físico, y Dios. Y se pronuncia An. En el este, y el, donde la A deviene E en muchas palabras, como Bab, Beb, puerta, como Hareibat, Hareibet, una localidad, o sea, todo lo cambian la alif por la E, pues habrá esta modificación fonética de pronunciación de An, será en y luego el. Es decir, la deidad, lo divino, cielo, An o el. Él evoca lo que está en lo alto, incluso en el árabe actual, al-ali, lo elevado, lo alto, que es cielo y que es sol. Bueno, contiene una lógica evidente, ¿no? Y es que en la economía neolítica, agraria, agropecuaria, pues es el sol el que demarca pues los tiempos, ¿no? De la cosecha, de la siega, de la siembra, incluso la orientación de las plantas hacia el sol, la fotosíntesis, el ser humano observa la naturaleza, ve que hay una correlación entre el crecimiento y el desarrollo fructífero de la flora de lo sembrado, con el hecho de que haga sol y no se vele el sol durante tiempo. En ese mismo principio de Dios, el sol es también sequedad, es también lo yermo, lo estéril, lo que agrieta y diseca la tierra, ¿no? Esto no se ve como una entidad demoníaca separada de Dios y ni mucho menos confrontada a Dios, sino que también es Dios. Es, por decirlo así, como el hijo de An, el hijo de El, Mot, que en árabe actual, en Ami Suri, por ejemplo, una de las variantes, Mot es muerte, literalmente muerte. Pero se ve también como Dios. Nosotros diríamos como un hijo, el hijo díscolo, el hijo rebelde de An, de cielo. Pero en realidad ellos lo ven bueno, como una de las cualidades, de lo divino, que hacen que el principio de fertilidad
el principio de abundancia, Hadad, no sea excesivo y por tanto acabe también yendo contra la vida y yendo contra la economía de las cosechas agrícola, etcétera. Porque no en vano, pues, no sé, la abundancia del cielo excesiva, pues la lluvia no sería lluvia, sería inundación. El, el viento no sería viento, sería huracán. El agua excesiva en la tierra pudriría las raíces, etcétera, ¿no? Pues ese principio de sequedad, de esterilidad, muerte, es necesario como una cualidad de templanza, de equilibrio en la vida. Y para que la abundancia excesiva, también, en cierto sentido, como un hijo de An, que se llama Hadad, la abundancia, pues no se lleve por delante todo, ¿no? Con las riadas, con... Entonces Hadad, el principio de abundancia, puede ser así también positivo o negativo. Puede ser fertilidad, puede ser irrigación o puede ser, pues, eso, inundaciones, debacle. Con el tiempo el Enki, el jefe guerrero devenido rey en las ciudades-estados de la Siria primitiva, será elevado a la categoría de deidad o de encarnación de lo divino, como figura humana. ¿Por qué? Porque en las economías de irrigación, o sea, será visto como la parte de como una dimensión de lo sagrado que domestica, que doma, que encauza el Hadad, el principio de abundancia. Porque en la economía, por iniciativa del rey guerrero, del Enki, en las ciudades-estados y de su equipo de técnicos, arquitectos, astrónomos, etcétera, matemáticos, pues con todo ese equipo, digamos, técnico, encarrila la abundancia que el cielo envía, construye diques, construye muros, presas, hace canales de irrigación, contiene el crecimiento de los ríos. A través de la asesoría de su astrónomo puede predecir, que no es una predicción, es un pronóstico, pero el pueblo lo ve como una predicción profética de cuándo los ríos van a crecer, de cuándo los ríos se van a regular. Y bueno, por eso se le atribuyen cualidades de maestro, en el sentido de amaestrar, o sea, en el sentido de, tanto en un sentido de conocimiento, de saber, porque lo tiene y aplica ese conocimiento a domar el Hadad, la abundancia, como por el hecho de que amaestra, es decir, domestica de alguna manera esa fuerza divina, pero que en lo salvaje, digamos, y sin la intervención de la misma divinidad hecha hombre a través del Enki, del rey urbano, pues también se llevaría todo por delante, ¿no? De ahí que se lo vea como encarnación del Enki, de una dimensión de lo divino que significa el maestro de la tierra, o de Enlil, el maestro del viento. Con el tiempo en Canaán, en el levante mediterráneo, en la zona costera, surgirá en la ideología campesina y neolítica y posneolítica como un desdoblamiento de Hadad, de la abundancia, en una dimensión que es la dimensión, digamos, torrencial, tempestuosa de la abundancia misma, y se adorará a esta, o sea, se adorará su autocontención, que se corte, digamos, de provocar el mal entre los propios, pero que lo provoque entre los enemigos o entre el extranjero, entre las distintas economías urbanas incipientes que compiten en el territorio por recursos
hídricos y terrenos, ¿no?, escasos, pues que a ellos sí que les castigue, ¿no?, con sus cualidades, que son la tempestad, el trueno, la tormenta. Será llamado Baal. Con los siglos Baal, a pesar de que surge como una dimensión o sea, como una figura con unas propiedades concretas dentro de lo que es el arco de lo divino, llegará a fusionarse o sea, llegará a encarnar el papel de Dios en sí. O sea, será elevado a la categoría de Dios en sí, pero eso será con los siglos, con los milenios. Una muestra de la condición celeste de Dios es, bueno, así como la muestra pictográfica, hay el hallazgo arqueológico de una serie de figurillas que se llaman los orantes de Tel Asmar en Mesopotamia, en la Baja Mesopotamia, que elevan todas las manos así hacia el cielo como en posición de oración, y elevan la vista al cielo también. En la Siria natural prehistórica, bueno, con el paso de los siglos, incluso de los milenios, pues como la gente percibe a Dios, a él o a An en la parte este, como algo pues supremo, distante, ininteligible, inaprensible, sustituirán el culto, no la fe sigue siendo una fe a An, a él, a Dios, pero en el culto, en el rito y la ceremonia, idean figuras divinas más concretas, o sea, como más específicas, con unos atributos pues más humanos, se les da rostro humano, y a ellas se adorará. Muchas de ellas son mujeres, la dama de tal, la dama de cual ciudad, bueno, y podríamos hacer el símil como de que hacen el papel como de las santas patronas, ¿no?, y las figuras masculinas a las que se pasa a adorar como si fueran los santos patrones. ¿Por qué muchas de ellas mujeres? Bueno, pues por ese símil que se hace entre la gestación, la concepción y bueno, y el crecimiento y el desarrollo del niño en el vientre, y el desarrollo de la vida y su fructificación final desde sus raíces al interior de la tierra, ¿no?, como el vientre de la vida, ¿no? Entonces por eso muchas de esas figuras que se idean y que serán objeto de culto son mujeres. El dios primigenio en la Siria prehistórica, masculino o femenino, ambos, así como hemos hablado de la dimensión tempestuosa, tormentosa, impetuosa, destructora, ¿no?, del Hadad, de la abundancia, encarnada por Baal, hay una dimensión femenina, encarnada por lo que se llamarán las diosas madre, y que son como las consortes, ¿no?, las consortes de Dios, del elevado, de Alal y de él o de An. Elat en el levante mediterráneo, en Sumeria Inanna, en Babilonia Ishtar, Astarte en la costa de lo que luego más adelante sería Fenicia, Ashtarot para los sirios amorritas del interior de Siria, de Amur, el occidente, porque desde el punto de vista de los sumerios y de los acadios era el occidente que da a su oeste, Amur o Amuru, de ahí amorritas, los del oeste, los del occidente, Ashtarot. Bueno, pues son las consortes, digamos, de Dios, las diosas madre.
y que renuevan su condición de fértiles y la condición de la tierra como vientre fértil que hace crecer y que reproduce las sociedades a través de la economía agrícola, en un rito anual que en Babilonia será, por ejemplo, el rito de Ishtar y Marduk. Marduk hace el papel de El o de An en Babilonia, con el tiempo. Bueno, este rito contiene evocaciones, connotaciones de sensualidad, incluso de sexualidad, ya que se asemeja la sexualidad con la fertilidad, ¿no? Con la renovación de la vida, ese ciclo, ¿no? Agrícola, solar. Y su representación será una estrella de Ishtar de 8 puntas, ¿sabéis? Pero también lo que luego sería mucho más adelante la estrella de David, cuando se incorporará a la cosmovisión y a la cosmología hebrea, pero mucho antes, que es una estrella de la Baja Mesopotamia, y en concreto en Babilonia. La estrella de 6 puntas representa justamente esa cópula, ¿no? El órgano masculino con el vértice hacia arriba que se adentra o encaja en el órgano femenino, con la forma de útero, ¿no? De la parte de la estrella cuyo vértice está abajo y, digamos, el lado del segmento horizontal del triángulo está arriba e intersecta con el triángulo que representa lo masculino. O sea, son lo masculino y lo femenino en fusión, luego más tarde conocido como estrella de David o sello de Salomón. Otra festividad de renovación de la fertilidad es propiamente el Año Nuevo. El Año Nuevo, en el que se realiza el culto a Damuzi entre los sumerios, y que los acadios, cuya pronunciación, digamos, los acadios transfigurarán de Damuzi a Tamuz. Está relacionado a diferencia del rito anterior, además de con la tierra, con la fauna, con la naturaleza en un sentido más extensivo. Entonces, este culto a Damuzi o a Tamuz y el Año Nuevo mesopotámico y sirio llegará con los milenios hasta Roma, y en Roma se celebrará también haciéndose unos panes, como unos panes de comunión, como para comulgar con ellos, en los que se imprime de alguna manera, o sea, en los que se hiende pues un objeto a la hora de hacer el pan y tal, para que quede en el molde grabada la T de Tamuz, la T a veces en forma de cruz. Y de ahí el origen, no la versión para todos los públicos, la versión exotérica, sino la versión más esotérica, o sea que quizá conoce menos gente y ha sido transferida a través de generaciones, pero desde los que ya lo sabían, ¿no? Una minoría, por decirlo así, pues sería el origen de la simbología cristiana de la cruz, la T, cruz de Tamuz. Tiene similaridades, es decir, Tamuz perece, o Tamuzi, se fusiona con la tierra y luego renace y asciende, igual que Jesucristo. O sea, Damuzi, en su habitáculo, no su habitáculo, sino en la entidad celeste a la que pertenece, baja a la tierra porque tiene que contactar con ella para renovar esa fertilidad, penetra en ella, se convierte en un ente subterráneo, igual que en
En el credo cristiano se dice, ¿no? Jesucristo, Dios, descendió a los infiernos, Damuzi penetra la tierra, se hace subterráneo, reemerge, igual que Jesucristo resucita, y asciende de nuevo para fusionarse de nuevo a la entidad sagrada, An celeste, en la que él está consubstanciado, como dimensión, digamos, fecundadora. Acabo este primer vídeo explicando algo de cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? La teoría o la mitología referente al origen. En este caso al origen de la tierra, del cielo. ¿Cómo es esto? Bueno, todas estas cosmogonías sirias primitivas y al este pues acadio-sumerias, luego babilonias, asirias. Asirias es lo mismo. Asiria es la al, es el artículo determinante que evoca magnanimidad, o sea, Asiria es la Siria, es una manera magnánima de referirse a Siria. Con el tiempo, en el siglo XIX, los arqueólogos alemanes, al comparar escrituras ideográficas y ver, ¿no? y más tarde escrituras gráficas propiamente, alfabéticas, y no vieron el determinante, lo vieron como dos cosas distintas, Siria o Asiria, pero es como decir, Asiria es como decir la China, o como decir la India, o el Japón es Siria. Pues el origen, ¿no? Todas estas mitologías cosmogónicas coinciden en que el origen no es otra cosa que agua. El agua es la vida. Luego Tales de Mileto, el cananeo, de origen, o sea, nacido en Sicilia, pero de origen cananeo fenicio, dirá que el principio de la vida es el agua. ¿De dónde toma esa idea, filosofía que inspirará a los físicos, a los presocráticos helénicos? La toma de la cosmovisión cananea, donde al principio era el agua, ellos lo llaman Ea, y por ejemplo en Sumeria la llaman A, el agua. Y bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero hay como un agua primigenia, hay un agua primigenia infinita, intemporal, inmanente en sí misma, que aun siendo principio de la vida, contiene, esto también es común a todas estas cosmogonías, contiene un principio de lo negativo, de oscuro, un principio sombrío, ¿no? Que impide a la vida, impide al agua desarrollándose por sí en sí misma y consigo misma, y ordenarse y dar a luz vida. No tiene esa facultad en sí por sí de autoordenarse y materializarse como formas de vida a partir de sí misma. ¿Por qué? Lo impide esa fuerza umbría. Kur es llamada por los sumerios Tiamat, por otros pueblos sirios, Leviatán por los cananeos, Kur por los asirios también. Los griegos tomarán el mito de Pitón de este mito de origen. Tiene que enviar Dios una especie de demiurgo, o sea, un semidios surgido de sí mismo, como si fuera su hijo, pero que no es el mismo, es un héroe con facultades también divinas, heroicas, que se hace Dios a sí mismo, a partir de sí mismo, o sea, un demiurgo, un ordenador, que luche contra este principio, contra el principio de Kur, Tiamat, Pitón, Leviatán. Este principio oscuro está encarnado en una serpiente monstruosa. En algunas mitologías un dragón con 7 cabezas, en otras pues una bestia.
Por ejemplo, a Tiamat, el ordenador, el demiurgo, el dios, digamos, la parte divina encarnada en un hombre heroico, épico, que es Dios mismo en cierto sentido. También es como como el misterio de la Sagrada Trinidad, que es 3 en 1, pues aquí es 2 en 1, digamos, ¿no? Pues este interventor, este héroe, pues tiene que matar a la serpiente o al dragón. Por ejemplo, en la mitología sumeria, sopla, o sea, porque es Hadad, es abundancia, es viento, recordemos, sopla tremendo vendaval huracanado a la boca de la serpiente, de la bestia, y esta, al llenarse de aire, infla el estómago y no puede abrir la boca porque tiene el estómago tan inflado que le llega a la garganta y no puede abrir la boca y no puede atacarle. Bueno, y cada pueblo sirio antiguo pues tiene su historia más concreta, ¿no? Tenemos a Keret y a Katmuz en la mitología de ciertos pueblos cananeos. En Ugarit tenemos la epopeya de Danel. Bueno, cambian los nombres, cambia un poco la historia, pero la esencia es la misma. Hay que matar a la serpiente, a la bestia, cosa que hace Dios mismo, como héroe antropomorfo en este caso, y así puede separar, o sea, del agua puede originar la tierra y el cielo, que están fundidos, y con un golpe de espada los separa. Entonces, en la mitología sumeria, por ejemplo, así queda separado An, el cielo, Ki, la tierra, y Kur. ¿Por qué? Porque Kur, esa bestia, esa serpiente, quedará enterrada para que no haga daño debajo de Ki, debajo de la tierra. Y por eso ese submundo infernal se llamará Kur, porque allí yace o sea, es propiamente la serpiente convertida en territorio underground, en territorio subterráneo. Por tanto, An, Ki, Kur. Pues nada, gracias. Acabo aquí el primer vídeo de la serie. Haré 1 o 2 o 3, quién sabe, vídeos más sobre cosmología siria prehistórica. Aquí va el primero, ¿no? Son principios teológicos y mitológicos fundamentales. Profundizaremos en algunos de ellos. Hablaremos de la luna como diosa Sin, pero que es masculina, no femenina, para muchos pueblos semíticos. Bueno, hablaremos de varias cosas. Sirva este como un vídeo. Primero, gracias. Si os ha gustado, dadle al like, al dislike, y bueno, difundidlo, compartidlo, poned vuestros comentarios, os los respondo. Gracias. Hasta otra.